Winkler siempre me tagueaba, ese ladrón de elecciones y ese. Obsesivos, ¿no? A lo mejor es por la misma naturaleza de donde estaba él, se volvió obsesivo y andaba atrás de mí ahí. Yo ni lo conocía, yo no sabía ni quién era. Me voy al asadero 100, me siento con mi cuate y cuando veo que estaba atrás en la mesa, de repente me paro y voy y le digo, nos vemos, abogado. Y me dijo algo que me generó mucho ruido, ¿no? Me dice, ya te vas. Llega una Suburban toda polarizada en negro, me dice, fulano de tal. Yo lo que pensé, puta, me subo a la patrulla y en el traslado me dicen, sigue apoyando al PRI. Me llega una notificación a mis redes sociales que yo estaba haciendo el desmane en el Ople. Ya estoy muy cuereado, ya soy una colcha muy miada en este tema. No, ya busca a Fidel. Voy. El gobernador me dice, ¿qué hago? Tú eres el de Boca del Río, ¿no? Sí, señor, yo soy. Oye, ¿dónde quedaste siempre? Le dije, no, señor, pues no tengo nada. Se sube a la Suburban, saca una tarjeta y le pone Oficina de Hacienda. O sea, ya en 2005 soy jefe de Hacienda en Lerdo de Tejada. Yo originalmente iba a ser regidor. Yo era como el regidor del candidato. Me dice el candidato, pues ya eres regidor, maestro, ¿eh? Dije, no, hombre, pues gracias, cabrón, y no te voy a fallar. Pues el otro día me levanto y ya no era regidor. Hola, ¿cómo están a todos los amigos del canal de YouTube? Hoy tenemos con nosotros a Felipe Sosa, un personaje que ha estado en el centro de la operación política, en el centro de la polémica y del escándalo en su momento. Y bueno, pasó por el poder, pasó inclusive por la cárcel, que vamos a estar platicando esos episodios. Y hoy en día está en Morena y hoy viene a contar su versión, sin rodeos, sin maquillaje y sobre todo conociendo un perfil que muchas veces es complicado el observarlo en notas, en columnas, en entrevistas pequeñas, entrevistas cortas. Vamos a tenerlo hoy en el estudio para platicar sobre todo, pues su experiencia, una experiencia que data desde los años del priismo en su momento, un priismo en la zona conurbada en su pleno apogeo, en la caída de ese mismo priismo y sobre todo en la construcción de un partido como lo es Movimiento Regeneración Nacional, como lo es Morena, pero no de ahorita, 2020, 2024, 2025, sino desde sus inicios como movimiento pasando a partido. Y bueno, Felipe, muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias, Rodrigo. Al contrario, gracias por la invitación. Un placer estar aquí contigo. Oye, Felipe, ¿y qué onda? ¿Qué ha sido de tu vida? Te hemos visto, pues ya no tan movido en las campañas, pues te vimos en estas del 2025 con muchas notas que andabas por todos lados y por ninguno al mismo tiempo. Sí, pues fíjate que este año tuvimos la oportunidad de apoyar a varios compañeros y amigas y amigos que fueron abanderados por el movimiento, por Morena, particularmente pues a la maestra Rosa María, incluso a la misma Gorda Wet, como se le conoce de cariño. Estuvimos con una estructura de amigos que desde hace muchos años estamos trabajando aquí en la zona conurbada y pues apoyando con nuestro granito de arena, como se dice coloquialmente, ¿no? Esta zona particularmente, tú lo sabes mejor que yo, para el movimiento ha sido muy difícil, pero bueno, hoy gracias a los grandes resultados de la gobernadora, es que esto ha venido mejorando y bueno, tan ha venido mejorando que hoy tenemos a la primer mujer presidenta municipal de izquierda en el puerto de Veracruz. Ahora, ¿tú qué haces en esta operación política, Felipe? Me gustaría sobre todo, pues que lo conociera un poco la gente porque, repito, a veces vemos las notas hace ratito cuando estaba armando Sí. la entrevista, decía, Felipe Sosa organizó un plantón en el Ople para tumbar, se metió prácticamente con su gente Sí, sí, sí. a tumbar las caciques. ¿Qué carajos haces cuando hablamos de operación política? Pero particularmente a lo que te refieres, de que prácticamente hoy que está de moda el tema del terrorismo, ¿no? Casi era yo. No digas nada porque si no ahorita viene Trump directito acá y ahí suena el teléfono rojo, ¿eh? Casi que era un talibán que estaba yo metido en el Ople. Fíjate que pues hoy se estila mucho el tema de la construcción de páginas en redes sociales, particularmente en Facebook, y había una página que pues como que tenía un encargo directamente sobre mí de estar molestando, de estar generando algunos comentarios a mi persona. Yo la verdad es que se dice coloquialmente, ya estoy muy cuereado, ya soy una colcha muy miada en este tema. No le di importancia y particularmente el último día o el lunes, después de la elección, yo me fui a una comida con unos amigos. Estaba yo en la comida con unos amigos el día lunes, cuando de repente me llega una notificación a mis redes sociales y me ponen que yo estaba haciendo el desmane en el Ople. A mí se me ocurrió contestar, sí, vénganse para acá, ¿no? Totalmente falso. La verdad es que andaba yo ya
medio enfiestado ahí el día lunes, cuestión que es totalmente falsa. Tan es así que, bueno, no hubo ningún procedimiento. Otra vez el Comité Ejecutivo Nacional del PAN se me vino encima diciendo que estábamos nosotros involucrados en el tema del OPLE, involucraban a otras personas que nada tienen que ver en el tema. Temas como eso es en lo que siempre, particularmente la oposición, me han querido involucrar, ¿no? Ese tema fue totalmente falso. Yo me encontraba el día lunes en una comida con amigos, del cual incluso inicié ahí porque el PAN decía que iba a proceder legalmente. Yo estaba esperando que me llegara alguna notificación para contestarla y que presentaran los elementos de prueba conducentes. Ahora, regresándonos y remontándonos al pasado, sin irnos muy atrás, ¿cómo fueron tus inicios en la política? Porque se dio en lo que era el PRI, ¿no? Sí, claro. Pues mira, de esa época te hablo, cuando estaba yo en la universidad, me metí muy fuerte en el 2003 ya en el tema del PRI. Fui dirigente de la Juventud Popular en Boca del Río, que era un sector del PRI juvenil, por llamarlo de alguna forma. Y cuando viene la campaña a gobernador, 2004. 2004, me vuelvo el coordinador. En esa época se llamaban avanzadas, y los jóvenes del PRI, o sea, los de las estructuras juveniles, encabezábamos las avanzadas. Entonces me tocó conocer a un diputado federal, a un candidato a diputado federal de esa época, en el 2003, que fue alcalde de Tlalixcoyan, Martín Vidaña. Era el candidato que todo el mundo creía que iba a perder el PRI en Boca del Río, y es cuando el PRI empieza a remontar en Boca del Río en el 2003. Porque fíjate, hoy Morena aplica de que hay que caminar. Martín Vidaña en el 2003, me acuerdo que tenía una toalla, nada más se colgaba la toalla aquí. Decía, pues a caminar, y era casa por casa, casa por casa. Y fue contra un candidato muy fuerte, que era Ramón Pineda de la Rosa, que era el síndico de Paco Gutiérrez de Velasco en esa época, y la elección se cerró creo que a 200 votos. Y gana el PRI en el 2003 la Diputación Federal. Viene la campaña del licenciado Fidel, mandan de delegado del PRI a Salvador Mansur, que era el delegado del PRI en Boca del Río. Siempre se estilaba hacer, cuando venía un candidato a gobernador, pues había grupos políticos en ciertas regiones del estado, pero el candidato siempre mandaba a alguien de su confianza a operar, lo mandan de delegado. Ahí conozco a Chava. Yo seguía siendo el de la avanzada, y ahí empiezo a conocer al licenciado Fidel. Siempre me decía, tú eres el que anda colgando los gallardetes, ¿no? Porque antes te subías al poste y ponías el gallardete, y ahí se quedaba el chingado gallardete. Y así anduve en todo el distrito. Gana el licenciado Fidel, y me acuerdo que, inexperto totalmente, sin ninguna idea de nada, yo ya había terminado la carrera, y un día me encuentro un conocido y me dice, bueno, allá por casi a finales de enero, me dice, bueno, ¿y dónde quedaste? ¿Dónde quedaste de qué? No, pues ya te subiste al gobierno. No, pues no. Bueno, ¿y qué quieres ser? No, yo quiero ser secretario general del PRI. Me dice, no, 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 ¿cómo crees? Fue el licenciado Raúl Ramos Vicarte, que me dijo que fue alcalde de Boca del Río hace muchos años. No, no, ya busca a Fidel y dile que tú ayudaste, a ti te ubica. Viene a unas preliberaciones aquí al penal de Allende, imagínate, todavía está el penal de Allende. Voy, y entre la multitud me logro meter, ¿no? Y le digo, gobernador. Pues me dice, ¿qué hago? Tú eres el de Boca del Río, ¿no? Sí, señor, yo soy. Oye, ¿dónde quedaste siempre? Le dije, no, señor, pues no tengo nada. ¿Qué quieres? Quiero ser secretario general del PRI. Me dice, no, hombre, ¿cómo crees? Se sube a la Suburban, saca una tarjeta y le pone Oficina de Hacienda, donde le pone Salvador Mansur Abascal. Esa era la clave, ¿no? Abascal. Oficina, pum. Y entonces voy, veo a Chava y todo. Y en el 2000, o sea, ya en 2005, soy jefe de Hacienda en Lerdo de Tejada. Y ahí empiezo, ¿no? Me quedé cuando me dijeron ser jefe de Hacienda. Dije, pues yo soy abogado, yo no sé nada de Hacienda. Y ahí empiezo. A los 6 meses, llega el gobernador a la zafra, a los ingenios de Lerdo y Salta Barranca, y Héctor Yunes era el subsecretario de gobierno en esa época.
y convocaban a todos los servidores públicos de la zona cuando llegaba el gobernador, el de Hacienda, el de Tránsito, el de Registro Civil, el del Agua, todos estábamos ahí. Llega el gobernador y ya se iba en el helicóptero y entonces se acerca a él un alcalde que acaba de terminar que se llamaba Ángel Zamudio Trinidad, un alcalde de Alvarado, era muy cercano al gobernador con la que era su tesorera. Y entonces me acuerdo perfectamente, estaba el gobernador así con su labial, porque siempre tenía labial, y hace así, le dice, ven, señalándome, estaba el de tránsito, le digo al de tránsito, vas, va y le dice, me dice, no, que eres tú. Y ahí voy. Me dice, oye, tú eres el de Boca del Río, ¿no? Sí, señor, yo soy. Mañana le entregas la oficina a la... Desde ahí traigo el tema de que he durado poco en los puestos, ¿no? Sí, sí, señor. Y me hace una tarjeta. Ahora te vas a Jalapa. Ah, Jalapa. Y de ahí me fui a Jalapa y fui jefe del Departamento de Supervisión e Ingresos 5 años. Ya me tocaba coordinar y supervisar a las 89 oficinas de Hacienda que había en ese tiempo. Y ahí O sea, te estuve, ascendió prácticamente un Fidel me Herrera. ascendió. Ahí estuve 5 años hasta que se viene el tema de, me hago pues amigo de Mansur, que era el subsecretario de Ingresos en esa época, y de ahí se viene de presidente municipal y me invita a ser director de gobernación. Ahora, yo creo que suena fácil el hecho de decir, no, pues se vino un Mansur, íbamos de remontada en el PRI desde el 2004, pero hay que decirlo que pasó, yo creo que fue desde el 98 hasta el 2010 prácticamente, Sí, que el PAN obtuvo pues mantuvo la alcaldía de Boca del Río. sí, claro. Y hasta la fecha, en pleno 2026, solamente ha sido el único gobierno de oposición o el único gobierno que no ha sido del PAN. Lo que fue en su momento el Partido Revolucionario Institucional en ese 2010. Sí. ¿Cómo era hacer campaña en Boca del Río, sobre todo tú iniciando en Boca del Río, siendo un Boca del Río azul prácticamente? Pues fíjate que desde ahí empezó ya un tema, digo, todo el mundo sabe que siempre hubo un tema de confrontación, no de confrontación, sino de rivalidad, ¿no? Entre los fidelistas de esa época y el grupo que encabezaba, pues, el licenciado Yunes como tal, ¿no? Entonces, cuando nos toca venirnos, pues me acuerdo que el gobernador Herrera nos decía el equipo Panzer, a ver, el Panzer que se vaya a Boca del Río, ¿Por qué Panzer? porque éramos los más jóvenes. O sea, digo, yo tenía, siendo jefe del Departamento de Supervisión de Ingresos, tenía yo 24 años y una responsabilidad muy importante, ¿no? Y gracias a Dios, ya que mis padres me enseñaron siempre a conducirme por el camino del bien, no tuve ningún problema en la Secretaría de Finanzas, un área muy importante. Y siempre nos empezó a mandar, el Flamer fue candidato del PRI, lo ayudamos. Después vino un tema fue el primer tema ciudadano como tal, que en ese entonces era, ¿quién fue? Fue Adrián Ávila, el candidato. El candidato, el PRI no registraba ningún candidato y como grupo político en Estamos ese situándonos en el 2006, 2007 aproximadamente. 2007 fue, 2007 como tal, el PRI no registra ningún candidato y el grupo político que en ese momento pertenecíamos, empujamos al tema, ¿no? El candidato del PAN era Miguel Ángel Yunes Márquez. ¿Qué pasó en esa campaña donde es inconcebible pensar en un PRI en ese momento donde Ah, decide pues no abanderar, no mandar a ningún candidato, sobre todo en una época donde Fidel Herrera estaba en su apogeo como gobernador de Veracruz, del estado de Veracruz? ¿Por qué un Fidel Herrera dice Boca del Río y contra el hijo de su archirrival Miguel Ángel Yunes Linares dice un Fidel Herrera Boca del Río? Pues no mandamos a ningún candidato. Porque sabes qué, la verdad es que veníamos de un proceso, incluso hay un video muy famoso, ¿no? Donde el licenciado Fidel habla en un consejo político, ¿no? Que dice que asume la responsabilidad del 2006, donde el PRI pierde todo en Veracruz realmente. Era remontar en un año el tema electoral. En Boca del Río le ha ido muy mal al PRI. Entonces, pues hoy lo que hoy se conoce como las encuestas de Morena, pues desde hace muchos años el PRI las manejaba en el sentido de ir midiendo realmente. Y en este caso, pues el puntero como tal venía del PAN, era pues Adrián. No sé, ahí realmente desconozco qué fue lo que sucede, pero
pues en una estrategia política, porque así se maneja esto con estrategia, pues el licenciado Fidel o el PRI decide como tal no enviar a un candidato para que todos apoyáramos al tema de Adrián, que la verdad estuvo a nada de ganarle a Miguel Ángel, ¿eh? Ahora, me gustaría profundizar un poco en lo que fue ese discurso de Fidel Herrera, porque yo creo que hasta la fecha ha sido un discurso que marcó una época impresionante, ¿no? Sí. El ver a un gobernador, vamos a pasarlo aquí en este video también para que la gente tome contexto. Pero a ver, es un meeting donde yo creo que Fidel Herrera marcó un antes y después en su gobierno Sí, y marcó historia política en Veracruz en el momento en que gana la elección como gobernador, sí, ahora sí que con las uñas contra un Gerardo Buganza sí, y en sus primeras elecciones pues le fue muy mal. fatal, sí. Me gustaría profundizar en eso, Felipe, sobre todo bajo tu visión, desde tu trinchera, cómo lo viste y sobre todo siendo un militante muy activo en lo que era el PRI en ese momento, ¿no? Y un militante activo, hay que decirlo, no de restaurantes Sí, llevándote con los jefes ni no, sino también en la talacha. claro, por supuesto. Mira, la verdad es que ese discurso, como bien dices, creo que marcó una generación, ¿no? Una generación que era, le decían en ese momento la generación de la fidelidad por Veracruz. Creo que el líder político del Estado es el que asume el resultado de cualquier proceso electoral, ¿no? En ese momento creo que él lo asumió como tal. No había un liderazgo nacional. El PRI a nivel nacional estaba realmente desmantelado. Incluso en el mismo discurso él dice, ¿no? Ahora vamos a mandar un delegado de aquí para allá, ¿no? Porque los delegados nacionales del PRI que llegaban a Veracruz tomaban a veces decisiones erróneas en la designación de candidatos y eso fue lo que fue empezando a mermar el tema en muchas partes del partido, ¿no? En esa época. Entonces, yo creo que eso abrió el panorama para que todos verdaderamente se comprometieran a trabajar en lo que tenían que hacer. Cada quien desde su sinceridad, cada quien a dar resultados. El licenciado Fidel ha sido un político muy criticado por algún segmento y muy recordados por otro segmento, ¿no? Entonces, yo creo que particularmente fue una etapa política que se vivió con mucha empatía también con la gente, como lo es hoy en Veracruz. Los resultados fueron inmediatos, ¿no? Casi se ganó todo en Veracruz. Pero ¿cómo hicieron para ganar todo? ¿Cuál era la estrategia? ¿Cómo era la forma de hacer política para ganar todo? Porque hoy en día vemos, por ejemplo, a una oposición, un PAN o el mismo PRI, un movimiento ciudadano que en vez de estar buscando cómo tener los espacios y tener los lugares que no tienen, están buscando en realidad defender ese poco coto de poder que tienen y no abrir la puerta para que se integren liderazgos, sobre todo por ese temor a que terminen sacando a los que están dentro del mismo partido. ¿Cómo era o cuál era la estrategia política en ese momento del PRI para poder hacer frente, para poder remontar no solo en Boca del Río, sino en todo el estado? ¿Cuál era la estrategia en ese Pues momento del mira, la PRI? estrategia era la cercanía del gobernador con la gente, ¿no? Digo, O sea, de verdad, te voy un a partido en todo el estado podía solamente depender del liderazgo de un gobernador. no depender, era fundamental en ese momento, pero te voy a poner un ejemplo que le comentaba el otro día a un cuate. Una vez estábamos en un evento en el World Trade Center, ¿no? Una anécdota. Entonces, había una líder que ya falleció hace algunos años aquí en Boca del Río que era muy intensa, Arcángela Fernández se llamaba. Tenía su tiendita en la colonia, ahí por la Carranza, en la Patricio Chirinos, era la Patricio Chirinos. Entonces, Fidel la identificaba mucho porque la había ayudado desde el 98 cuando él fue candidato por Boca del Río. Entonces, me acuerdo que un día llega a un evento que estábamos en el World Trade Center. Le dice, gobernador, fíjate que me ha ido mal en la tienda, este, se me acabó el producto, me faltan unos ventiladores, esto y el otro, sí. No te preocupes, yo te voy a ayudar. Todavía le contesté, bueno, te voy a mandar un ventilador, ¿no? Sí. Pasa
Le dice, velo con perengano de tal. Ah, sí, señor. Como al mes, nosotros andábamos en todos los eventos con el gobernador y a mí me tocó escucharlo, ¿no? Entonces llega Arcángela y me empieza a comentar. Le digo, bueno, ¿y tú qué haces aquí? No, es que el gobernador cuando llega nos habla. ¿Dónde están? Ya las convocaron al evento. No, señor, ¿cuál evento? Aquí, vénganse para acá. Necesito que me digan cómo va el tema de los Panzer. ¿Cómo va? A ver, ¿han ido o no han ido? ¿Las han apoyado, no las han apoyado? ¿Han llevado propaganda del partido? Él era como el supervisor de ese tema. Entonces la convoca y le dice, gobernador, pues aquí vengo porque fíjate que pues no el ventilador que me mandaste me lo mandaste pero sin aspas. O sea, el apoyo que le había asignado el gobernador pues no había llegado completo. Entonces le dice ella en el argot político, ¿no? Le dice el gobernador, oye, pues ya te mandé el ventilador que me pediste. Y entonces ella con el tema del boqueño le dice, gobernador, me mandaste el ventilador pero sin aspas. O sea, llegó a la mitad, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que el gobernador tenía contacto directo con un montón de liderazgos que eran las que le reportaban verdaderamente los avances, si iba o no iba, quién aspiraba a ser candidato, quién estaba metido ahí, si iba a la estructura del PRI, si no iba. O sea, era un gobernador que verdaderamente estaba compenetrado en esa parte. Yo creo que eso sirvió mucho. Ahora, yo creo que en ese 2009, 2010 es donde mayor entendimiento tienes, ¿no? De lo que puede llegar a representar un operador electoral, un operador político, sobre todo en campañas. ¿Cómo fue el vencer a un partido Acción Nacional después de más de 10 años en el poder? Y hasta la fecha ha sido algo histórico, porque ha sido la única vez que un partido que no es el PAN gobierna desde principios de los 2000. Bueno, ganamos el 2009. Ganamos la federal en un tema muy cerrado también, con Julio Saldaña, que fue el candidato del PAN. Julio pues, era un candidato muy fuerte en esa época, muy fuerte. Quien es el candidato del PRI era Salvador Mansur, que pues prácticamente remontamos el tema de las encuestas. Salvador empezó a ser un muy buen candidato en esa época, un muy buen candidato, y empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Se hizo una estrategia política, obviamente, territorial, que nos permitió ir aterrizando estructura de amigos, de promoción del voto, de activismo, de representantes de casilla. Muchos años anteriores, el PRI no tenía ni el 50% de los representantes de casilla. Entonces, de ahí te hablas de que si no tienes el 100% de los que van a cuidar la Si no casilla de tienen los cualquier partido, dientes, pues, ¿cómo te ¿cómo, vas a no? poder defender? Entonces, la verdad es que quien evaluaba toda esa estructura los fines de semana, pues era Fidel. A ver, ¿y cómo van con esto? ¿Y cómo van con el otro? A ver, pero es que eso yo no lo puedo llegar a comprender. O sea, y también para mí es algo inconcebible. Si nosotros observamos los últimos años de la política, yo no he visto hasta la fecha a un gobernador preocupándose desde el detalle más mínimo para una campaña. Bueno, yo hoy quiero decirte esto, pues que yo hoy lo veo en la gobernadora. O sea, el sentido de, de cercanía, de entendimiento, de estar al pendiente de lo que está sucediendo realmente, vaya, ¿no? O sea, creo, a ver, la gobernadora fue la única candidata que recorrió los 212 municipios, ¿eh? O sea, me tocó un evento donde acompañé a la maestra Tello, que estábamos a 46 grados sí, en Cotaxtla, ¿no, cabrón? Se sentía el aire, cabrón. O sea, y así como ese, un chingo de municipios, y yo digo, bueno, a ver, la gobernadora no la quiero, nunca la compararía con el licenciado Fidel. Ella tiene mucho más trayectoria política en otros temas, pero es una mujer que verdaderamente está metida en el tema político, ¿eh? Ahora, Felipe, regresándonos a ese 2009, 2010, pues prácticamente tu carrera iba en ascenso, iba en ascenso, Sí, iba en ascenso. Supiste desempeñarte en tu papel, sobre todo en lo que fue la alcaldía de Boca del Río. Creo que fuiste secretario de gobierno, si no mal sí, así recuerdo. es. Que no era un puesto pequeño, digámosle así, en la estructura del ayuntamiento. Fíjate que yo originalmente iba a ser regidor. Entonces, como todo, ¿no? Estábamos un día con el candidato y te digo que siempre me tocan
Cuando vienen las maduras, me tocan las verdes, cabrón. Entonces estábamos con el candidato y empieza a armar la planilla. Y yo he sido un hombre de estructura y yo era el que llevaba la estructura. Entonces me acuerdo que estábamos en la parroquia de España, cuando estaba armando la planilla y yo estaba sentado ahí. Me dice, tú vas en las 6. Dije, bueno. Dice, vamos a ganar y van a entrar 6. Y así fue, entonces. No, que sí, que yo, que tú, que... Entonces, yo era como el regidor del candidato. Dije, pues ya chingué, ¿no? Ahí me voy a quedar. Y apretaba el verde, apretaba los maestros, apretaba tal, y yo no me movía y quedaba en el 6. Firman la planilla. Sale. Me dice el candidato, pues ya eres regidor, maestro, ¿eh? Dije, no, hombre, pues gracias, cabrón, y mira que la chingada, no te voy a fallar. Puta, el otro día me levanto y ya no era regidor. ¿Cómo? ¿Cómo estuvo eso? En esa elección empezó a aplicar la equidad de género. Una mujer, un hombre. Una mujer, un hombre. Una mujer, un hombre. Y en la sexta tenía que ir una mujer. Y entonces a la hora que el representante del partido va a inscribir la planilla, en el OPLE le dicen, no, tienen que estructurarla así. Y hubo una serie de cambios que me tocó, pues a mí, la de malas. Claro. Y me acuerdo mucho que me dijo el candidato, no te preocupes, vas a hacer el de gobernación. Pues así fue. Y la verdad te digo una cosa, aprendí mucho en la dirección de gobernación, muchísimo. ¿Qué hace un secretario de gobierno? Pues mira, en esa época... En un municipio, hay que decirlo. En esa época particularmente no existían las policías municipales, existían las intermunicipales. Entonces me tocaba el vínculo con el tema de la seguridad, me tocaba atender todas aquellas quejas y molestias que existían dentro del ayuntamiento, me tocaba coordinar toda, en su totalidad, la estructura de jefes de manzana y jefes de cuartel, que es una estructura muy grande. En esa época había 2,750 manzanas en Boca del Río. Y pues todas aquellas que te va encargando el alcalde, ¿no? O sea, eras como el brazo ejecutor, el brazo de la operación, digámosle así, del municipio. Es correcto, ¿no? Para las buenas y para las malas era yo el responsable. Entonces, pues hasta la fecha, créeme que agradezco mucho esa oportunidad. Creo que aprendí muchísimo del tema de operación y bueno, aparte, eso me permitía ser el secretario ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Pública. Bajamos muchísimos recursos del tema. En ese programa en esa época había un programa que se llamaba Subsemum. Se construyó una comandancia en la Carranza que aunque la ejecutó después la administración siguiente, pues nosotros dejamos parte del proyecto iniciado en el Sistema Nacional de Seguridad Pública y pues prácticamente se encarga de eso el director de gobernación, ¿no? Estar al pendiente. Las anuencias vecinales, que pareciera algún trámite muy sencillo, pero es muy complicado, ¿no? Tema de gasolineras, tema de comercio, era la ajonjolí de todos los moles. Ahora, Felipe, terminando ese encargo en la administración municipal, ¿terminaste todo el periodo con Anselmo Estandía? No. De ahí me voy a la delegación de Cedesol. Ahí a un espacio en Cedesol. Antes de terminar el periodo de 4 años, ¿o era de 3? No, era de 3. Era de 3 años. Si hubiera sido 4, no me voy a Cedesol, ahí me quedo. Sí, y me voy a Cedesol, ¿no? Que bueno, hay que decirlo. Entonces veíamos en realidad un crecimiento de tu carrera política. Ahí va. Pasas de ser secretario de gobierno en el municipio de Boca del Río, pasas a Cedesol y hay que decirlo, Cedesol lo que hoy se conoce como Bienestar. Es ¿no? correcto, así es. ¿Cuál era tu función en Cedesol? Yo iba a ser subdelegado de Desarrollo Humano. Al final, por negociaciones políticas, no pude ser subdelegado y termino siendo jefe de una unidad de desarrollo social. Y bueno, la idea era empezar. La verdad es que tenía yo 29 años en esa época. También no estaba yo también chavo para una responsabilidad así. Hoy a la distancia lo entiendo. Y de ahí empiezo a conocer otra etapa de la administración pública, ¿no? Abismalmente diferente a lo que es el municipio. Claro, ahora hay que decirlo, en ese mismo crecimiento de tu carrera política es donde tienes uno de los episodios más oscuros, yo creo, Claro. Y no sé si el más complicado que has tenido hasta la fecha, que fue tu encarcelamiento. Y realmente fue un tema
más mediático que de otra cosa. Hoy todo, tú que estás en los medios, pues todo se mediatiza, ¿no? Ve lo que, ve cómo le hicieron esa cortina de humo a la gobernadora en la campaña, con todo lo que decían y con todo. En esa época, pues bueno, ese grupo político que con el que ya traíamos una rencilla de años Con el PAN. electoralmente, por ejemplo, te voy a dar pues los Yunes eran los que encabezaban prácticamente la operación política, tanto del ayuntamiento como de otras áreas. Y pues se vino generando un tema de una rencilla de muchos años, como comentaba, pues en esa época, por ejemplo, a mí me tocaba ponerlas, me acuerdo mucho de un evento que hicimos del Día del Niño en La Carranza, en un área, llego, instalo la tarima, sí, es cierto, no teníamos permiso de, en ese caso, la autoridad municipal para hacerlo, pero era una calle que no tenía muchísimo tráfico, ¿no? Ni pasaban camiones, ni nada. Cierro la calle y llega en ese entonces, a quien le mando un saludo, a Luis Taibo, y nos desmantela, pues las tarimas, ¿no? Y acciones como esas que se fueron haciendo un éncono de manera directa por la rivalidad política que existía entre los priistas heredados del Fidelato a Duarte contra el grupo Yunes. Ahora, se dan estos encontronazos con lo que era el duartismo, Ujú. con lo que eran los yunes. Ustedes lo sufren en carne propia, sobre todo en primera instancia, ¿no? En esta operación política que llevaban en el municipio. ¿En qué momento fue que se destapó o que se creó este caso de los ladrones de elecciones? A ver, quiero decirte una cosa muy clara. En el análisis que tú puedes ver en las redes, y hoy que nos conocemos, yo no salgo en ningún video. Fue un tema de que ya había una rencilla política y que el grupo de Acción Nacional o de los Yunes me veían como un cuadro de crecimiento y que tenían que desmantelar como tal. O sea, en el tema de este asunto particularmente, imagínate, desde 2013 a 2016, 3 años. O sea, y en 3 años, de 2013 a 2016, no pasó absolutamente nada. El caso estuvo estancado y la verdad es que fue mi error, estaba yo muy joven en esa época, no darle el seguimiento jurídico adecuado. En esa época el gobernador se lo encargó a alguien de sus confianzas, que me acuerdo que un día platiqué con él, me dijo, eso ya está archivado, ¿no? Ya no pasa nada. Y yo confié. Si yo le hubiera dado un seguimiento puntual, porque yo no aparezco en ninguno de los videos como tal. Ponen una foto mía en el video que hacen y es todo lo que existe realmente de mí. Y de ahí fue un tema mediático realmente, ¿no? Fue un tema en donde las cúpulas nacionales, tanto del PRI como del PAN, ya para el 2016, se ponen de acuerdo para acabar con lo que quedaba de esa récula del fidelato y del duartismo, por llamarlo de alguna forma. Entonces, no hubo realmente un tema como tal de que yo hubiera estado participando ahí, pues no hay una imagen realmente dentro del video. Ahora, para contextualizar un poco, porque mucha gente tal vez no sabe a lo que nos referimos, este caso se destapó en el 2013 En el 2013, así y es. fue hasta el 2016, 2017 Claro, donde se dio tu encarcelamiento. a ver, y te digo una cosa, fue algo que fue más mediático que lo que realmente sucedió. O sea, la polarización ya existía, estaba muy cabrón el tema en esa época porque el gobernador Duarte ya había pedido licencia. O sea, el Estado estaba sufriendo una convulsión política realmente, ¿no? Entonces, el discurso en ese entonces de la administración entrante era, voy a hacer justicia y voy a encarcelar. Y este caso se les puso pues de pechito y fue que lo ejecutaron como tal. Entonces, todos dicen, oye, es que te encarcelaron. A ver, estuve 5 horas, realmente. Era un tema en el que no había un solo elemento de prueba real en el que dijeran que yo hubiera estado ahí. En las imágenes no existe, no estoy realmente, en los videos que suben no estoy. O sea, hablan de un audio. En la cadena de custodia de los elementos de prueba que presentan, se argumenta que hubo violación de la cadena de custodia. O sea, en esa época
el poder judicial estaba sometido a ciertos poderes como tal, ¿no? Entonces, cuando incluso dictan una sentencia como tal, recurrimos a un procedimiento jurídico y echan para atrás porque no había elementos. Al final yo soy el que hablo con mis abogados porque ya era un desgaste más, un Psicológico. desgaste psicológico, mental, estar al pendiente, hasta que digo, ¿sabes qué? Ya. Al final, ¿sabes qué? ¿Con qué? Fueron 12,000 pesos de multa. Fue un tema más mediático que nada. O sea, todo lo mediatizaron y todo fue supervisado por un fiscal que hoy está en la cárcel. Jorge Winkler. Ahí está, pagando un montón de temas que hizo de manera irregular. Ahora, cuando te encarcelaron, era cuando Miguel Ángel Yunes Linares era gobernador de Veracruz. Era gobernador electo. Gobernador electo. Todavía no llegaba a Así funciones. es correcto. Ahora, ¿cómo fue el momento? ¿Cómo, dónde, cuándo te detienen? ¿Cómo fue ese episodio? Porque quiero pensar que también son de las cosas que te marcan. A ver, te digo una cosa. La verdad es que este fiscal que hoy está encarcelado generó unas diversiones de este tema realmente irrisorias. Ese día yo quería ser candidato a la alcaldía de Medellín, el 2010, bueno, para el 2017. Entonces yo venía trabajando desde antes y me fui a desayunar con un amigo que también quería hacer y ya estaba yo como en el amarre para el cierre de buscar la candidatura en el 2017. Y estaba yo desayunando con él cuando caminando en la plaza veo que Jorge Winkler siempre me tagueaba en el X hoy, ¿no? Ese ladrón de elecciones y ese. Yo ni lo conocía, yo no sabía ni quién era. Jorge Winkler ya en ese momento era fiscal, ¿no? No, pues era abogado, no sé de quién, pero era abogado. Entonces siempre en el Twitter me ponía y ladrón de elecciones y que no sé qué. Yo la verdad es que a las personas que no conozco físicamente, pues yo dije, este debe ser un bot, porque no sabía ni quién era, ¿no? Entonces, ese día, ya cuando empecé a investigar quién era, dije, pues él estaba metido en Acción Nacional, pero hay quienes verdaderamente, pues se vuelven, ¿cómo decirte la palabra? Obsesivos, ¿no? A lo mejor es por la misma naturaleza de donde estaba él, se volvió obsesivo y andaba atrás de mí ahí en plaza, en el Dorado. Entonces, yo lo veo en las escaleras de Liverpool, le digo, abogado, ¿cómo está? Yo soy fulano de tal, siempre me nombras, pero no tenía el gusto de conocerte. Lo saludo. Como me encontré un periodista hace unos días acá también en Andamar, que no tengo el gusto de conocerlo físicamente hasta que lo conocí ahí. Yo soy muy si tú me nombras y no me conoces, pues vengo y te saludo para que sepas quién soy, ¿no? Entonces, sí, ¿y qué? No, pues, me voy al asadero 100, me siento con mi cuate y cuando veo que estaba atrás en la mesa. Jorge Winkler. Sí, bueno, este cabrón, ¿no? Era un domingo, yo estaba esperando a mi familia porque íbamos a entrar al cine. Entonces estaba yo ahí sentada. Cuando de repente me paro y voy y le digo, nos vemos, abogado. Y me dijo algo que me generó mucho ruido, ¿no? Me dice, ¿ya te vas? Dije, no, voy a mi coche por un suéter porque era 20 de noviembre. Salgo, llego a mi coche, cuando de repente llega una Suburban, toda polarizada en negro. Me dice, fulano de tal. Yo no pensé que fuera la autoridad. Yo lo que pensé, Los malos. exactamente, dije, puta. Dije, con que no me dejen rengo, ¿no? No, que sí, que no. Yo soy abogado, entonces le digo, no, que a ver, que somos fulano. Y dije, bueno, pues acredítate. Cuando me dice, soy el comandante, Rodrigo Croza de el área antidrogas de la Policía Federal, yo dije, este cabrón me sembró algo en el coche. Fue lo primero que se me vino a la mente. Dije, no, hombre, no me querían mostrar la orden de aprehensión. Dije, mira, yo soy abogado, ya estás grabando, estás violando la cadena, muéstramela. Es que vienen más nombres. Le dije, ¿qué crees que voy a agarrar el teléfono? Le voy a decir, oye, pélense, porque no chingues. Me muestra y cuando veo delito electoral federal. Dije, ya sé qué es.
Sí, sí. Entonces le dije, pero ya llévame, porque yo estoy seguro que ese cabrón lo que quiere es tomarme fotos. Por eso no existe ninguna foto de mi intención, porque a diferencia de otros que verdaderamente tuvieron ese tema, como Anselmo Estandía, la regidora Graciela Tejeda, quien toma las fotos es él. Él baila. Jorge Winkler. Claro, por supuesto. Eso a mí me lo dijo Anselmo. Entonces, como tal, me subo a la patrulla y en el traslado, fíjate lo que me dicen los policías federales. Sigue apoyando al PRI, así te tratan tus correligionarios. Y eso fue lo que marcó un tema de decir, ¿sabes qué? A la chingada del PRI, ¿no? O sea, fue el mismo PRI que te llevó incluso hasta la misma cárcel. A ver, fue un amarre de cúpulas, ¿no? Cuando te refieres a una amarre de cúpulas, ¿a qué te refieres exactamente? Pues mira, la verdad es que, como te digo, el gobernador Duarte ya había pedido licencia, Veracruz estaba en un esquema sin control político y pues nosotros fuimos objeto de una vendetta realmente. Ese es el tema, ¿no? Fue más mediático, fue con una instrucción de rómpanle la madre a estos para justificar todo lo que venía después, ya durante la siguiente administración. Y pues bueno, entiendo que fuimos como el jamón del sándwich, ¿no? Entonces, tú dices, oye, ¿te detuvieron? Sí, pero a ver, cuando me presentan en la delegación de PGR, yo ya tenía un amparo y la instrucción era, no, no los liberen, ¿eh? Aún en contra de las instituciones. Entonces, donde me quedó claro que, donde entendí por primera vez en el 2016, lo que tanto dijo el presidente López Obrador. El PRIAN existe, o existía, o sigue existiendo. Ahí estaba, era una alianza clara entre ellos para rompernos la madre en Veracruz. Eso era. Ahora, ¿pasaste noches en la No, cárcel hombre, o ni no, eso? no, no, hombre. Como ya teníamos un procedimiento, llegamos y con la misma nos liberaron a las 2 horas. El tema era una instrucción. Lo que no esperaron es de que gracias a un abogado que hoy es mi gran amigo, que es un especialista en el tema, promovió un amparo y hoy, a ¿cuántos años de distancia? Pues ya digo, 13 años de distancia que empezó ese tema, te puedo decir que pues es un tema que está en el pasado, que no me define como tal, porque cuando tienes encima todo el aparato del Estado, defenderte sin el respaldo institucional está cabrona. Yo la verdad es que fue, yo creo, te digo, como te digo, el segundo momento más complejo de mi vida pública, el primero de mi vida pública y el segundo de mi vida personal. Y pues bueno, aquí estamos. Realmente creo que escándalos mediáticos hay muchísimos. Desafortunadamente a mí me tocó pues pagar las consecuencias de algo en el que pues no teníamos que ver. Lo asumí con toda la responsabilidad y desde el 2016 donde determiné verdaderamente desligarme de todo lo que tuviera que ver con el PRI. Ahora hablas de acuerdos de cúpulas, no mencionas nombres, sin embargo se ha escuchado mucho de esta alianza entre un Osorio Chong y un Miguel Ángel Yunes Linares. ¿Es cierto esa alianza? Bueno, yo no podría decirte si es cierta o no porque no la conozco como tal. No, pero vaya, al Pero final del bueno, día son los rumores del pasillo y sobre todo cuando estás dentro de un mismo partido, pues a veces se tiene la información de primera mano, ¿no? dicen que cuando el río suena, ¿no? Pero yo no podría decirte si es real o no, pero lo que sí es real es de que a muchos, a muchísimos, nos quedó claro desde ese momento de que la alianza PRIAN era algo natural y algo que nosotros mismos nos resistíamos a creer desde el PRI, ¿no? ¿Te sentiste como un chivo expiatorio? Mm, Pues no como tal. Mira, el tema lo enfrenté con la cara en alto, ¿no? Con la cara en alto. Me acuerdo mucho que me entrevistaron afuera del Poder Judicial. Me dijo, oiga, es que el gobernador, le dije, el gobernador aquí no tiene nada que ver, ya es un tema judicial como tal. Y así lo enfrenté y así concluí el proceso.
que había mucha presión externa de poderes fácticos y de muchas cosas para no, para que no se les cayera el teatro, pues es real, ¿no? Hoy afortunadamente ya el Poder Judicial está bajo otro esquema de selección, ya no pertenece ni a una familia, ni mucho menos hoy, gracias al movimiento y otras cosas, ese tipo de temas se van a ir erradicando, ¿no? Y lo que debe de ser por justicia, que sea por justicia, no por encomienda. Ahora, Felipe, terminando ese episodio, sales, no tuviste de problemas más que estar unas cuantas horas en la delegación. Sin embargo, ¿cómo fueron esos próximos días? ¿Cómo fueron las siguientes horas mediáticamente hablando, Durísimas. personalmente hablando? ¿Cómo era ver a los medios? ¿Cómo era ver a tu familia? ¿Cómo era sobre todo tu día a día en la política? Fíjate que fue muy duro, fue una etapa muy difícil porque estaba, estaba yo dejando, fue como fue puente, pues yo el 20, el mismo 20, el 21 ya estaba yo en mi casa, digo, por el procedimiento fue largo. Y al otro día que el lunes que llevé a mis hijos a la escuela, pues las noticias eran que yo estaba, Encarcelado. encarcelado, ¿no? Y cuando yo estaba dejando, pues, los, los amigos de los papás de los amigos de la escuela me decían, bueno, a ver, esto es político, ¿no? Esto es político. Y el personaje que hoy está encarcelado, pues también tenía uno de sus hijos en esa escuela, iba ahí y se burlaba Jorge y Winkler. sí, ¿no? Pero mira lo que es la vida. Mira lo que es la vida, ¿no? No me, no, 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 no me burlo ni me da gusto de que esté en la posición en la que está. Pero yo creo que hoy, a tantos años de distancia, y si llega a ver esto, pues va a entender lo que le quiero decir. Por aquí estuvo Jorge Reyes Peralta Sí, en este estudio. Y pues fue uno también de los que vivió el caso de Jorge Winkler. sí, Y fíjate que lo que él llegó a comentar de los errores que tuvo Jorge Winkler, y es una opinión de Reyes Peralta, no es una opinión mía. sí, Dice que uno de los errores que tuvo Jorge Winkler, una fue fue ser un títere, en este caso, pues del gobernador, de todas las decisiones que le decían que tenía que hacer, lo sí, hacía. Y dos, dice que el tipo era un personaje que hacía maldades y las disfrutaba. sí. Es la opinión de Reyes Peralta, no sé tú qué opines. Pues mira, respeto mucho la opinión del licenciado Reyes Peralta y la comparto, ¿no? También, además. Creo que así era. Yo la verdad es que creo mucho en la justicia divina. Y pues ahí está. Digo, a mí me tocó la persecución política de este tipo. Hoy te puedo decir a muchos años de distancia, es un tema superado personalmente, administrativamente, políticamente. La verdad es que, ¿de qué otra cosa me pueden acusar? Ladrón de elecciones. Bueno, pues, como cuando uno va a un proceso, ¿no? Hay, hoy hay 1 y 1000 casos mucho más graves que esos y que ahí están, en las redes o en los tribunales o en los temas administrativos. El mío fue un caso muy mediático porque la coyuntura le ayudaba en ese momento al Estado, ¿no? O Que en ese sea, entonces ya era del PAN. entonces fuimos parte de una coyuntura política como tal. Ahora, ya después de pasado ese proceso, ¿cómo se reconstruye una vida política? Ya no quiero decir ni una vida personal, ¿cómo se reconstruye una vida política después de pasar esta situación, después de haber tocado la cárcel? Si bien no llegaste ni a 24 horas, pero ha sido un tema que yo creo que si nosotros vemos las notas en los medios de comunicación, pues yo creo que pasaste 1 o 2 años en prisión, es lo que cualquiera puede llegar a pensar con lo que se lee en internet. ¿Cómo se reconstruye una vida política después de eso? Bueno, tenemos muchos ejemplos, ¿no? Y te voy a poner dos de los más destacados. Pues, el presidente López Obrador también fue perseguido político con el tema de del tema de la CFE en Tabasco. Y ahí tienes a Dante Delgado, hoy dirigente nacional, senador. Yo creo que la reconstrucción depende de uno y depende de tu entorno familiar, ¿no? Y de saber quién eres. Porque al final de cuentas, te digo una cosa, todo el mundo nos señala ladrones de elecciones.
Antes de nosotros, ¿sabes cuál fue el tema? A la estructura del PRI en el 2011 no le permitían accesar a ningún programa, estaba limitada. Decían, oye, ¿eres del PRI? Ah, entonces no entras. Oye, lo único que era el tema es abrir en general, como hoy lo hizo Morena, sin distingo de partido. Además que hoy aquí pues teníamos un grupo muy fuerte que lo teníamos en contra, ¿no? Pues era el gobierno federal, no era el hijo de un vecino, ¿no? O un municipio. Y éramos el, el ayuntamiento contra el gobierno federal, pues era un tema muy difícil el que se estaba viviendo. Cuando era ayuntamiento contra ayuntamiento, digamos de así que tuvieron a todo lo que era el gobierno del Claro, estado en lo que era Boca del Río, ¿no? claro, o sea, tenían todo el aparato federalizado y nosotros éramos, yo era jefe de un departamento de una secretaría y otro era analista ¿y cómo los vencimos? Pues caminando. Por eso hay que me dicen, oye, hay que ir a entregar el periódico. Claro, por supuesto. A ver, yo vengo de ahí. O sea, en el PRI también hacíamos activismo y no todo lo que sucedió en el PRI ha sido malo, ¿no? El mismo presidente López Obrador salió del PRI, Porfirio Muñoz de Ledo salió del PRI. Hubo una generación que en un momento no se entendió con lo que estaba sucediendo en el PRI y se fue. Ese fue mi caso. Ahora, Felipe, ¿no crees que por ese caso del ladrón de elecciones, por ese caso del prismo, hoy en día que estás en Morena, es un estigma que traes cargando? No lo considero así. La verdad es que el gobernador Cuitláhuac me dio la oportunidad de estar en un espacio en la administración pasada, un espacio en el que entregamos muy buenas cuentas, en el que todos se dio resultados ligado al sector magisterial. Entonces, yo no lo veo ya como un estigma. Yo creo que quienes verdaderamente estamos inmersos en el tema político, entendemos que hay circunstancias que a veces te llevan a este tipo de situaciones, ¿no? Y yo siempre he sido un soldado raso, como lo soy ahora, aunque no pertenezco a la administración estatal, pues yo, como se le digo a cualquiera, yo me sigo considerando un soldado de la gobernadora en donde esté ahora en la posición federal en la que estoy, o esté en el partido, o esté en mi casa, o esté donde sea. Yo tengo una visión clara y me la jugué con la gobernadora en su proyecto, y así lo voy a seguir asumiendo, a seguir apoyando al movimiento desde donde me toque estar. Ahora, hoy en día en Morena, Felipe, pues también vemos un Morena de cierta manera dividido, ¿no? Sí. Vemos conflictos entre una gobernadora como lo es Rocío Nale, con un Manuel Huerta, con un Eric Cisneros, y son cosas públicas, ¿no? Vimos lo que fue en el gobierno de Cuitláhuac García, muchos círculos, ¿no? Desde un Eleazar, desde un Eric Cisneros, desde un Sen Jansen Escobar, desde un Casarín. Veíamos también muchos círculos dentro del mismo partido. Para algunos está bien, para algunos está mal. Sin embargo, bajo tu óptica y viendo también pues digámoslo así, cómo se ha diluido el poder, como lo puede llegar a ser en un PRD, como lo pudo llegar a ser en un PRI, ¿crees que Morena, así como va, con estas divisiones y con estos círculos, pueda llegar a reducir su tiempo de vida que todos los partidos, desde un PAN, desde un PRI, desde un Morena, desde un Movimiento Ciudadano, pues tienen ciclos políticos? ¿Crees que llegue a acelerar la debacle de Morena esta división de círculos? Porque es impresionante a veces el ver a un personaje y decir, es que este es del grupo de tal y Sí. este otro es del grupo del tal. Y no existe una operación real políticamente hablando donde sean sumas y sean multiplicaciones, sino solamente se entiende la división y la resta. Mira, no solamente se da en Morena, ¿no? Se da en todos los partidos como tal. Sí, pero Morena está en poder. Claro, me queda claro, pero por ejemplo, en el PAN también hay grupos, ¿no? Y también hay divisiones. Particularmente en Morena, hoy que está en el poder, eh, hablando, por ejemplo, de la administración anterior que señalabas a Eleazar Guerrero, pues bueno, a mí me tocó trabajar con él, ¿no? Digo, yo a Eleazar lo conozco desde el 2003, cuando empecé en este tema político que te decía hace rato, que era yo dirigente de los jóvenes. Él llega aquí a ser delegado del PRI en Boca del Río, con un regidor que acaba de terminar ese regidor que no me acuerdo, que era de la CTM en Jalapa, llega aquí a ser delegado y ahí lo conozco.
circunstancialmente. Y años después me vuelvo a encontrar con él cuando decido ya irme del PRI y apoyar verdaderamente el tema del movimiento, hoy Morena, pues ahí lo vuelvo a encontrar, ¿no? Con el tema del gobernador Cuitláhuac. Y sí, pues él hizo una corriente, ¿no? Porque en ese momento, pues éramos como en Harry Potter, los muggles y los puros, o no sé cómo les llaman, ¿no? Nosotros éramos como los que veníamos del PRI y éramos, si bien un apoyo fundamental en ese momento para la elección, pues no éramos tan queridos. Por su pasado. No por nuestro pasado. Quizás te puedo decir por mi pasado, sí, a lo mejor sí, pero había otros que por el simple hecho de ser Claro, por su pasado me priistas, ¿no? refería. Decían, no, pues no porque viene del PRI. Pues sí, pero como yo le digo, quien no conoce la historia de que el presidente López Obrador fue presidente del PRI y que Porfirio Muñoz de Ledo fue un priista destacado de primer nivel del país, pues entonces no sabe lo que está diciendo. Entonces, en esa corriente, pues me tocó transitar 5 años y medio, 5 años en la administración pasada, y a veces te genera un estigma, ¿no? De, oye, es que Rodrigo es de fulano y Felipe es de perengano. A ver, pues vamos en parte, somos lo mismo, ¿no? A lo mejor en la organización es diferente, pero lo que debe de prevalecer es la unidad, porque al final de cuentas todos entendemos, los que somos hombre sistema, entendemos que una vez que el gobernador electo asume el mando, no solamente es el mando administrativo, sino el mando político también, ¿no? Y el político me refiero al tema, pues, del partido. Es decir, te llegó a pesar, te llegó a golpear en la actual administración el que, y lo digo entre comillas, te encasillaran en un grupo de Eleazar Guerrero por tu cercanía y por tu relación laboral en el sexenio pasado. No lo sé, digo, no lo descarto, no lo sé, pero eh, es algo que se da naturalmente, ¿no? Oye, es que viene de tal equipo, oye, es que viene esto, oye, sí, pero a ver, uno, a pesar de ser tan pequeño en este gran aparato burocrático o político actualmente, pues también tiene su luz propia y también camina. Digo, son 20 años de estar en toda esta zona y en otras partes del estado, construyendo alianzas, construyendo acuerdos, construyendo estructuras. Con todo respeto, pues no me hice la administración pasada, ¿no? Le agradezco mucho, estoy muy agradecido con el gobernador Cuitláhuac y con Eleazar la oportunidad que me brindaron, porque también nos fletamos en la campaña, en el 2018, en donde iba el presidente López Obrador, el gobernador y la senadora Rocío Nale. O sea, nos fletamos, aportamos los ciento y feria mil de votos con los que se ganó la elección de gobernador. Fuimos una elección muy difícil también, ¿eh? Entonces, donde así como un servidor, un grupo de muchas expresiones políticas del Estado, pues aportamos para que eso se lograra. Y quiero decirte una cosa, pues el gobernador nos respondió y nos dio la oportunidad de incorporarnos al gobierno dando resultados. Yo no soy una persona de, como lo platicamos hace rato, de padrinazgos y que porque nos caemos bien. No, a ver, es con un proyecto, con un trabajo y con un resultado. Así es como siempre me he desempeñado en toda mi carrera política. Ahora, Felipe, ya para concluir, re- re- viendo ese espejo retrovisor, ¿no? Viendo ese Felipe de los 28, 29 años, ¿no? Ese Felipe, pues donde estaba apenas trabajando con un Fidel Herrera como gobernador que lo veía y te identificaba como, ah, eres el de Boca del Río, ¿no? O con estas intenciones de regidurías, secretario de gobierno en Boca del Río, pasando a Sedesol, ¿qué le dirías a ese Felipe en ese momento antes de que ese Felipe conociera cómo es el sufrir a veces de lo que más te apasiona en la vida, que es la política? ¿Qué le dirías a ese Felipe hoy en día con tu experiencia en pleno 2026? No para que no cometiera los errores o las Claro, decisiones que yo creo que fueron necesarias para formarte como claro. persona. Pero hoy en día, en este 2026 y volteando a ese Felipe del 2007, 2008, 2010, ¿qué es lo que le dirías? Que cada decisión en política tiene un costo.
y que lo vas aprendiendo conforme te vas desarrollando, ¿no? A veces uno no mide la consecuencia de algo y en política la consecuencia de hoy resuena toda la vida, ¿no? Yo soy el ejemplo de ello. Entonces, ese sería mi consejo a ese Felipe, no de los 28, sino de los 23, allá que andaba yo metido por lerdo. Ese sería el consejo, que no un consejo, sino un tema, una recomendación que supiera que cada decisión tiene que analizarse siempre a detalle, porque todas las decisiones en política, así sea la más mínima, pesan y pesan mucho. Felipe, pues muchas gracias por acompañarnos. Hombre, Espero que te hayas pasado gracias bien. a ti. Gracias a ti. Gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. En las cámaras nos acompañó Tomás Muñoz. Mi nombre es Rodrigo Cross y los dejo siempre en sintonía.